Continuando entonces y empezando el último bloque, José, de este estudio, el manto de Elías y Eliseo y la importancia, ¿cierto? Y la significancia que tuvo el manto mismo en distintas etapas, ¿cierto? De ese encuentro que tenía tanto Elías con Eliseo. Ahora nos quedamos con un Elías que asciende a los cielos, un Elías que no se separa de un Eliseo que no se separa de Elías porque estaba esperando, ¿cierto? Que si él sabía, ¿no? Que si él veía cuando el carro ascendía, iba a recibir esa doble porción, iba a recibir el manto visible. Es decir, yo lo que voy es esto, ¿no? Un Eliseo que amó poder poseer el ministerio o seguir en el ministerio de Elías. Porque el manto, ¿cierto? Cuando Elías le coloca el manto a Eliseo sobre los hombros, tenía justamente una simbología de que él sería el sucesor del profeta. Pero entonces, ahora, una anunciación, ¿cierto? Pero ahora entonces un Eliseo que pide que cuando él iba a ascender, que por favor le dejara allí, ¿cierto?, una doble porción de su espíritu, y entonces allí, ¿cierto?, la mejor evidencia también era el manto. Un Eliseo que estaba celoso, gozoso, y estaba allí de poder hacer ese mismo ministerio que había hecho su maestro, su amigo, ¿no? Elías. Es decir, qué tremendo, qué tremendo desafío que nos deja a nosotros de un hombre que haya tomado con tanta responsabilidad, con tanto gusto, con tantos deseos, el seguir los pasos del otro profeta, ¿no? Y en premio de eso es que recibe la doble porción del Espíritu manifestada por la caída del manto. Porque el manto cae, evidentemente que era una señal también de que se había cumplido lo que él deseaba, ¿no? Como habían pactado con Elías. Sí, el autor coloca allí en el comienzo del día jueves, Segunda de Reyes capítulo 2, versos 3 y 14, si usted me acompaña, dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Así que automáticamente, ni bien tomó el manto, ya ejerció, ¿cierto?, el ministerio. Y se abrió las aguas y pasó por entre medio. Y todo eso lo veían los jóvenes, ¿no?, desde las murallas de la ciudad. Sí, fue una manifestación directa, el primer paso para decirle: sí, Eliseo, te acepto, sos el sucesor de Elías. Y surgen ahí, aparecen unos muchachos que se burlan porque Eliseo no había ascendido a los cielos, se burlan, ya lo mencionamos en el bloque anterior, y entonces, ¿qué pasaba si Dios no intervenía? Quedaba totalmente truncado el ministerio de Eliseo. Porque quedaba desvirtuada la autoridad que Dios le concedía. Porque estaba expuesto a la burla, exacto, al bochorno, y entonces allí Dios interviene, y interviene de una manera categórica, ¿no? No quedó nadie de lo que los burló. Mandó 2 osos a que se comieran todos los jóvenes que se estaban burlando, nada menos que del ministerio del profeta, de Eliseo. Muy fuerte, ¿no?, esta parte en la Biblia, ¿no? Es como decíamos en el intervalo, es probable que sean gente, no de los 7000 que dice Jehová, que eran los escogidos, ¿no? Serían los burladores, son siempre aquellos que no siguen a Dios. El escarnio es de las personas que no tienen a Dios en el corazón. Y que arruinarían el ministerio nada menos que el profeta que le sucedía a Elías, ¿no? Exactamente. Entonces Dios tenía que dejar bien en claro que ahora era Eliseo el que iba a representar a Dios en la tierra, ¿no? Y en eso verdaderamente no hubo duda. Exacto. Porque dice que todos allí quedaron destruidos, muertos. Y la otra manifestación con respecto a los profetas es que le dijo: no vayan a buscarlo a Elías. Pese a todo, los profetas que le entró cierta duda de dónde estaba Elías, fueron y vueltos se convencieron de que Eliseo les había dado la expresión justa, ¿no?, que no debían haber ido. Claro. Se puso a prueba la fe de los profetas. Como que algunos también entendieron, bueno, quiere ocupar el lugar de Elías, y no, Dios el que le había dado el lugar, ¿cierto?, de Elías a Eliseo. Así que qué tremendo, ¿no? Por eso el manto de Eliseo tiene mucha significancia para no solamente para al recibirlo,
sino también para el pueblo. Es decir, un Eliseo que ahora va con su manto, con el manto de Elías, pero que ahora es su manto. Exacto. Y entonces, es decir, no es que allí el pueblo debía entender que no es que él estaba ocupando el lugar, sino que ahora él era el profeta. Él era el profeta y Dios hablaría a través de él. Yo diría, el manto era la carta de presentación y el instrumento en que muchas veces Dios obró a través de él, ¿no? Bueno, en el Nuevo Testamento se habla que Juan, que vino con el espíritu de Elías, vino vestido en forma similar, para evidenciar más el traspaso, ¿no?, de autoridad con respecto a ese acto, entregar un manto. Exactamente. El autor aclara aquí, en la mitad, ¿cierto?, de los párrafos que están debajo de las letras en negritas, dice, tal vez, hablando de la gente, ¿no?, dice, tal vez no estaban preparados para la idea de que alguien pudiera ser arrebatado al cielo de ese modo, por lo que supusieron que Dios había hecho otra cosa con él. Y dice, y aunque tenían la palabra de Eliseo, de no molestarse en buscarlo, ellos, que dice, insistieron, dice, no podían creer que Dios se haya llevado justamente a Elías a los cielos. Y comenzaron o en el deseo de encontrarlo en la tierra. Y Eliseo entonces le dice, no se gasten, no está acá entre nosotros. Pero nuestra naturaleza humana es corroborar de alguna manera, ¿sí?, ¿no?, como le pasó a Tomás. Dice, al fin, no importan las experiencias o los milagros que hayamos visto, todavía necesitamos ejercer fe. Y porque siempre está, ¿no?, si yo tuviera esas posibilidades de ver tantos milagros, entonces yo no. Acá dice, al fin no importan las experiencias o los milagros que hayamos visto, todavía necesitamos ejercer fe, porque más temprano o más tarde entrará la duda y desafiará seriamente nuestra experiencia cristiana. Una fe basada en milagros se esfuma fácilmente. Y bueno, en el día viernes, si ustedes me acompañan allí, la cita que coloca el autor, dice, Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representa, y un poquito lo que tú mencionabas, José, ¿no? Representa a los que estemos vivos cuando Cristo venga, ¿no? O a los que estén vivos. Es la traslación. Siempre decimos a lo que estemos, ¿no? Porque la esperanza siempre está de que Cristo venga cuando uno está, ¿no? Sí, para vos es más factible. Yo tengo 63. Pero sigue estando, la esperanza nunca se pierde. Sí, por supuesto. Bueno, dice, Elías representa justamente que a los traslados al cielo sin ver la muerte. Y así que entonces allí aparece, ¿cierto?, la manifestación. Y bueno, hay varias preguntitas que se presentan allí en el día viernes. Vos mencionabas algunas. Yo me fijo en el número 3, dice, el manto de Elías simbolizaba el traspaso o la sucesión de su ministerio a Eliseo, lo que plantea la pregunta de la sucesión en la iglesia de hoy. ¿Cómo actúa el proceso y cómo debemos estar seguros de que las personas adecuadas reciben el manto, por usar una expresión de la vida de Elías, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros? Y bueno, cuando se elige a alguien, a veces no estamos seguros porque lo elegimos a la ligera. Pero cuando esa elección es previa oración, previa consulta a la palabra de Dios, previo escuchar el silbo apacible en la mente, cuando uno verdaderamente pone en manos de Dios la decisión, y tenemos que llegar a un punto de decir que sí, evidentemente está bien o no está bien. Exactamente. Y el hecho es que el manto es lo que nos capacita. Es decir, Eliseo tenía todos los dones, tenía todas las posibilidades, pero lo que lo llevó a capacitarse, ¿cierto?, fue el manto. Y el que le dio autoridad sobre el entorno fue el manto. El que le dio reconocimiento fue el manto. Yo digo, un Dios que tiene distintos mantos, pero que lo necesitamos. No solamente para compartir el poder de Dios, sino también para que nosotros podamos tener ese espacio que Dios desea darnos en un lugar, que muchas veces, así como le pasó a Eliseo, la gente no te lo quiere dar. Claro. Pero por eso necesitamos el manto, para que Dios nos dé ese lugar, Él lo dé ese lugar, y entonces podamos hacer el cometido divino. No para centrar las miradas en nosotros como personas, sino verdaderamente para poder hacer ese cometido que Eliseo asumió y que debemos asumir cada uno de nosotros, ¿no? Estamos próximos a la segunda venida, estamos a los pies, estamos en la frontera del límite eterno. José, más que nunca necesitamos del manto, y bueno, más que nunca necesitamos el manto para hacer esa tarea, esa obra. Gracias, José, por acompañarnos. Bueno, alegrémonos y deseemos recibir un manto
cualquiera que fuera, siempre que sea para la persecución de nuestra misión como cristianos. Amén. Y de crecimiento. Bueno, gracias al equipo. Por invitarme. Gracias, José. Gracias al equipo técnico. Gracias a todos ustedes. Dios nos bendiga y más que nunca oremos para que el manto, justamente el de Cristo, pueda llegarnos a nosotros y poder estar allí, ¿cierto? Cumpliendo la tarea que bien mencionó José para justamente que Cristo venga pronto a buscarnos. Dios los bendiga.